Bueno, somos Pedro, yo soy Pedro Jiménez y Lucas Tello de CEMOS 98 y venimos desde el año 98, de 1998, trabajando en activismo, cultura, educación y diferentes procesos, principalmente en Sevilla, en España, pero durante mucho tiempo también, desde hace ya mucho tiempo estamos trabajando en diferentes contextos internacionales y en todo el país. Yo soy Lucas, llevo trabajando como 5 años y medio ahora en CEMOS 98. Yo me incorporé ya en un momento en el que el festival, como que viví 4 años de festival, 4 ediciones del festival, pero como que ya empezaba, era un momento en el que el presupuesto había ido en disminución durante esos años de crisis y tal, y, y empezaba a vislumbrarse de alguna manera que el festival no podía seguir siendo sostenible durante mucho más tiempo. Entonces, como que soy como la segunda o tercera generación de esto, ¿no? O algo así. Sí. CEMOS 98 parte de un juego de palabras del nombre, digamos, legal del colectivo, que es Comencemos, Empecemos, y es un juego de palabras porque el CEMOS, la Z en sí, es una cuestión del habla sevillana muy concreta o sea, no es correcto decir comenzar, o sea, comencemos no es correcto con Z, escribirlo con Z, pero le escribimos con Z por cuestiones de broma, juego, juventud, lo que fuera. Y el 98 es por el año en el que empezamos. Entonces estaba como de moda poner el año en esa época y a partir de entonces sí que es verdad que nos ha servido durante mucho tiempo al ser un nombre que nadie sabe por qué y casi que es como una palabra inventada, pues tener como una especie pues de marca, pues se puede llamar marca, que ha seguido sonando, ¿no? Bueno, CEMOS 98 empezó en el año 98, aunque yo no estaba aquí, empezó como una asociación, ¿no? Una asociación cultural, una entidad como entidad legal. En 2004 se establece cuando esta primera generación sale de la carrera, como que tienen el debate de si profesionalizarse de alguna manera a través de la práctica que se venía haciendo en CEMOS. Entonces se establece una sociedad limitada, una entidad legal que es la sociedad limitada, que se cerró hace un año y poco, vamos, básicamente fue el verano pasado. Y luego ya la tercera entidad legal que ha tenido ha sido una cooperativa, una SCA, una sociedad cooperativa andaluza, que se establece hace 3 años, ¿no? Y que viene a ser ahora la principal entidad legal a través de la que hacemos los diferentes trabajos, aunque mantenemos la asociación cultural. Pero básicamente el modelo de gobernanza no ha cambiado en esas tres entidades legales. Funcionamos como una especie como de asamblea, de grupo de coordinación de una serie de gente que se ha ido implicando más en ese momento. Asamblea, se puede llamar asamblea, pero en realidad son como reuniones, un espacio de coordinación casi que diario en este caso ahora 4 personas, y luego hemos funcionado pues con mucha otra gente que se ha ido entrando o saliendo en diferentes procesos y van tomando decisiones según las responsabilidades que se van teniendo por proyectos, por trabajo y tal. Es decir, las fórmulas legales han sido como una cosa importante dentro de nuestra forma de organizarnos, pero sí que es verdad que entendidos como colectivo, siempre hemos tenido la característica fundamental de nuestra práctica es profesional, es decir, somos una empresa que tiene sus trabajadores y genera sus impuestos, etcétera, etcétera, pero a nivel de gobernanza pues hemos funcionado como un colectivo activista organizado por diferentes procesos más democráticos. Sí, de hecho la figura de cooperativa es la que nos parece que responde mejor a la forma, digamos, tanto legal como jurídica, que de la forma en la que funcionamos, ¿no? Porque la cooperativa obliga que la propiedad de la entidad, la propiedad
de sus beneficios, pero también de sus errores y de todas sus cosas, es siempre colectiva, ¿no? Entonces así es un poco como la forma en la que trabajamos. O sea, yo creo que esa es una pregunta que nos hemos venido haciendo un poco desde un proceso que empezó el verano pasado, de repensarnos y de ver cómo afrontábamos los años que vienen, ¿no? En una estrategia que hemos planteado 3 años. Y es una pregunta difícil de responder porque lo que ha pasado básicamente en los últimos años en CEMO es que con la aparición de la crisis, con las diferentes crisis que hemos vivido, hemos tenido que diversificar mucho el tipo de trabajos que hacíamos, ¿no? Hemos hecho con más o menos fortuna muchos trabajos distintos, desde publicaciones de libros, organizaciones de eventos, yo qué sé, desde los trabajos muy insospechados, creaciones de web, trabajos de muchos tipos distintos, y eso ha hecho que el tipo de público al que nos dirigimos pues se haya diversificado de alguna manera mucho, ¿no? Yo creo que ataca, o sea, que el trabajo que hace SEMOS 98 apela a diferentes comunidades distintas, o sea, apela claramente a las comunidades en relación a la educación y a modelos de educación no formales, apela a aquellos colectivos y a aquellas comunidades que trabajan nuevas narrativas audiovisuales, apela a colectivos activistas más enfocados en temas de transformación social explícitamente, y luego creo que en los últimos años lo que se ha venido haciendo también ha empezado a apelar de alguna manera a comunidades internacionales, ¿no? También en el ámbito de la transformación social y de colectivos que trabajan a escala europea en intentos de transformación social, bueno, a escala europea, pero también a escala translocal, ¿no? A escala entre distintas ciudades y entre distintas iniciativas localizadas en distintos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que las comunidades o que las audiencias, o que podemos llamarlo de distintas maneras, es una pregunta que siempre tenemos ahí, porque el hecho de haber trabajado muchas cosas como que hace que seamos conocidos por distintas cosas, pero al mismo tiempo hace que sea muy difícil de delimitar las personas a las que nos dirigimos cuando hacemos, por ejemplo, la comunicación de un evento o algo así, ¿no? Es muy difícil encontrar un tono adecuado para llegar a todos los tipos de público que tenemos o que alguna vez hemos tenido. Yo creo que lo que une, digamos, de alguna manera todo eso no es tanto nuestra... O sea, no tienen una unión claramente todas esas comunidades, pero a todas, o creo que a todas, se nos ve desde un punto de vista cultural, ¿no? Sí. Es decir, entendiendo la cultura como una herramienta de activación social y de activación de la participación, no la cultura espectáculo, sino la cultura como proceso. Y eso sí que creo que es como que en todos los espacios sí que nos identifica como, bueno, CEMOS 98 viene desde el ámbito de la cultura o de las políticas culturales más activas o de la cultura viva, ¿no? Se llama en otros países, son como procesos que parten de esa idea, aunque también es un debate interno, ¿no? Es decir, porque cada vez menos incluso estamos haciendo menos cosas que se puedan identificar con lo que normalmente conocemos como arte y cultura, y ahí hay un debate que es muy rico, ¿no? Es decir, no tanto esta pregunta en relación a la crisis, ¿no? Sino tanto cuál es la crisis de la cultura, sino qué podemos hacer desde la cultura para combatir la crisis, ¿no? Es un poco nosotros creo que estamos más en esa segunda cuestión más que en los problemas de la cultura, tal, bla, 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 todo ese tipo de cosas que están, evidentemente, pero no son importantes. Sí, sobre todo en los últimos 2 años hemos estado trabajando en contextos de repensar las políticas públicas en torno a la cultura. Y claro, nos hemos dado cuenta que desde la transición hasta la entrada en los nuevos ayuntamientos de nuevas sensibilidades, las políticas culturales siempre se han construido desde la lógica del que reclama, y el que reclama siempre es desde un sector, ¿no? Está el sector del cine, está el sector de las artes audiovisuales, está el sector de la literatura. Son sectores aislados que funcionan como un lobby que reclama solo sus cuestiones personales o sus cuestiones sectoriales, y nosotros entendíamos que para pensar la complejidad de la ciudad
no ya hablamos solo de la cultura, sino de la complejidad de la ciudad, había que abandonar la idea de sector. O al menos entender que el sector es una herramienta que está ahí, pero no es el único interlocutor. Sobre todo porque hay una cosa que siempre se nos olvida cuando hablamos de sectores, y es que los sectores no se eligen de manera democrática. Es decir, el sector que representa a las salas de artes escénicas de la ciudad es un sector puramente dado por una lógica empresarial, que son las personas que pueden tener una sala de teatro en la ciudad. Entonces ellos no se pueden atribuir la palabra de todas las artes escénicas de la ciudad, sino se pueden atribuir la palabra de su proyecto concreto. Entonces esa lógica, que es la de cuando hablamos de lobby, es muy difícil, porque en la negociación luego política, aunque nosotros no estamos en el ámbito político frente a frente, pero sí que hemos estado acompañando o ayudando a diferentes ayuntamientos en ese proceso, es muy difícil hacer entender que el que tradicionalmente ha sido representante ahora es uno más. No es que se obvie, sino que es igual de importante como que el que pensamos que no ha estado representado, ¿no? Entonces, en esa lógica de desrepresentación es la que hablamos de esos lobbies. Y luego yo creo que hay ejemplos muy, muy gráficos y muy evidentes de que lo hemos sufrido, digamos, en nuestros procesos de activismo cultural, que es el lobby, por ejemplo, de los creadores o de los autores, o el lobby de las SGAE, por llamarlo de alguna forma, o de las entidades de gestión de autores, o el lobby del copyright, ¿no? Es decir, ese es un lobby muy fuerte que ahora se ve como algo que realmente ha tenido mucho poder y que lo sigue teniendo, y con el que claramente ha cambiado leyes, ha inducido cambios de leyes elegidas democráticamente, ha medrado para que sus intereses se vieran correspondidos a una escala muy alta, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que ha llegado a salir en Wikileaks cables con el gobierno americano y la incorporación o no en las listas negras sobre copyright, y que son, claro, son verdaderos y auténticos lobbies que han luchado por una visión de la cultura que nosotros no compartimos, ¿no? Entonces, digamos que en esa lógica es la reacción. Visto un poco con perspectiva, en realidad se trata de no entender el sector como algo negativo, sino ser capaz de entender que el sector puede ser, por ejemplo, un magnífico lugar para acceder a información privilegiada, o sobre todo para acceder a información real de lo que les ocurre al sector, ¿no? Sí, estoy pensando ahora, por ejemplo, el sector de los técnicos que se organiza, de los técnicos audiovisuales de cine. No va a haber nadie mejor que ese colectivo para saber cuáles son las condiciones laborales de todos los técnicos de cine de un país. Pero no significa que todo lo que digan los técnicos de cine debería ser lo que sea, sino que hay que ser capaz de tener una escucha activa en esa visión transversal, ¿no? Y luego está nuestra visión de esta que decíamos antes, de apelar a comunidades, y es cuál es nuestro sector. Porque venimos del ámbito audiovisual, pero también hemos hecho cosas de educación, pero también hemos hecho cosas de... Entonces yo creo que el 15M también nos ha enseñado durante mucho tiempo, nos ha puesto encima de la mesa que las reivindicaciones transversales son las que realmente son interesantes, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos más en esa transversalidad, no tanto en la lógica muy concreta de un sector concreto, y en esa transversalidad pues la que intentamos como poner pie en pared con respecto a esa cuestión de los lobbies. Esa pregunta en realidad también nos la hacíamos por ahí, ¿no? Es decir, ¿quién realmente está interesado porque haya un proceso de participación? Porque normalmente al sector representado lo que no quiere un proceso de participación, lo que quiere es un proceso de interlocución directa con quien toma el poder, porque ellos se sienten representados para tomar el poder, o sea, para influir en el poder. La pregunta también está en que si existen, en este caso a nivel competencial, en los ayuntamientos, áreas que se dedican a fomentar la participación ciudadana, ¿quién debe empezarlo? ¿Debe empezarlo el sector organizado o desde el área de participación ciudadana de toda la ciudad de decir, oye, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Pues que lo que se hace es decir, vamos a hacer un proceso de participación, llamamos a los representantes de esas cosas que ya nos han dicho que representan a todos,
y nos olvidamos de la participación ciudadana real, ¿no? Esa es un poco la pregunta, un poco iba por ahí, ¿no? Es decir, que para garantizar una participación ciudadana real, más democrática, abierta y que realmente responda a otros criterios que no sea el hacerlo por hacer, hay que entender que no solo se puede participar desde esos lugares ya donde se representa, ¿no? El motivo por el que se termina o decidimos dejar de hacer el festival influye mucho la pérdida del apoyo institucional a escala local y regional. O sea, creo que eso es uno de los motivos fundamentales, pero también creo que influyen al menos otro par de indicadores, que son las situaciones personales de las personas que están dentro de CEMOS 98. Llega un momento en el que soportar la precariedad de organizar un festival con muy pocos recursos, porque el festival es verdad que se podía organizar con pocos recursos económicos y con pocos recursos materiales. Bueno, era un festival de música, no era un festival que requiriera el despliegue de muchos materiales técnicos o lo que sea. Pero sí que requería de mucha autoprecarización de nuestras prácticas. Entonces, no podíamos seguir soportando con la situación vital de la mayoría de las personas que están en CEMOS 98 o que estaban en ese momento una organización de un festival que durante 3, 4 o 5 meses hiciera trabajar a cada persona 10, 12 horas al día. Era imposible porque fue el momento más o menos en el que empezaron a tener hijos algunas de las personas que están en CEMOS 98 y era insostenible, era simplemente insostenible. Si hubiera habido más recursos económicos, se habría podido, o recursos económicos o de otro tipo, se habría podido plantear de otra manera probablemente, pero quizás la resolución o la solución final que le dimos al festival habría sido la misma. Eso es algo que no podemos ver porque sería un universo paralelo. Pero por otra parte también es cierto que otro de los motivos que nos hicieron acabar con el festival era considerar que el festival tenía impacto durante una semana en la ciudad y que ese impacto podía ser positivo, pero queríamos trascender de alguna manera la aproximación eventual, o sea, la organización de eventos que durante una semana se despliegan en un sitio y dejan de tener rastros. Nuestra intuición era terminar con el festival y empezar algún proceso de producción de algún tipo de creación cultural en algún espacio de la ciudad. Eso hasta el momento no se ha producido, pero no es descartable todavía. O sea que seguimos con la idea de encontrar algún espacio en el que podamos seguir, en el que de manera continua podamos producir cosas a lo largo del año en la ciudad. Entonces, por un lado, la falta de apoyos institucionales locales y regionales, que en los últimos años se compensó parcialmente con apoyos a escala europea, pero que no fueron lo suficientes, con la suficiente sostenibilidad como para seguir produciendo ediciones. Las circunstancias vitales de los miembros de CEMOS 98 y de la organización en el momento en el que se decide dejar de hacer el festival, y la promesa de hacer algo sostenido y estable de creación cultural en la ciudad a lo largo de todo el año. Sí, también porque la propia deriva del festival, ¿no? Es decir, también hay que explicar que el Festival CEMOS 98 no era un festival al uso en el que hay una serie de proyecciones, que es como empezamos, conciertos e invitaciones a personas y una especie de encuentro, de acontecimiento festivo en torno a la cultura, ¿no? Sino que en los últimos 6-7 años CEMOS 98 el Festival CEMOS 98 ya estaba planteando su propia supervivencia como formato, ¿no? Empezamos como festival y eso lo mantuvimos y creo que a mi entender fue una estrategia interesante porque nos permitía ese diálogo institucional, decir que éramos un festival, porque al final ellos son los que funcionan con las lógicas del acontecimiento y del momento de prensa y de apoyo a este festival y tal, pero nosotros hemos ido mutando el festival, o sea que es una mutación lógica la de dejar de hacer el festival para luego pensar en hacer otra cosa. O entendemos que puede ser lógica, si entendías que el festival, pues el primer año hubo proyecciones y conciertos y el último año hubo
residencia, un hackathon y espacios de conferencia pública, ¿no? Quiero decir que la idea de festival nos hacía concentrar mucho la actividad en una semana, pero las dinámicas y los procesos con los que ya estábamos trabajando ya no eran los lógicos de un festival cualquiera, ¿no? Entonces, para nosotros el dispositivo festival en realidad se ha convertido durante muchos años en nuestra guía como colectivo sobre el que pensar de manera colectiva, ¿no? Es decir, porque al final, aunque es una suma de individualidades y cada uno tenemos nuestra individualidad más o menos marcada y tal, al final como colectivo teníamos una voz y esa voz era la programación de un festival. Claro, esa voz normalmente siempre se ha traducido en publicaciones, en libros o en vídeos o en documentación que han generado un discurso y un relato en torno a los temas que se trataban, no ya en torno al festival, y eso es lo que nos ha permitido pues, entender que, pues, no sé, cuando hablabas de educación no tenía sentido que el formato no fuera cercano a la educación de la que estabas hablando, ¿no? Entonces es un poco como, o cuando hablas de cuidados o de atención a cuestiones y prácticas feministas, no tiene sentido que sigas con una lógica productivista de un festival en el que lo único que quiere es impacto mediático, ¿no? O sea, que son cosas como que quizás son autosabotajes, pero yo lo veo también como una cosa casi que positiva y natural, y evidentemente supuso algo duro y difícil tomar una decisión de dejar de hacer una cosa que llevabas haciendo 17 años y que sobre todo era lo que nos había permitido seguir estando juntos 17 años, pero también creemos que fue como una puesta en valor de todo eso que hemos hablado antes de la participación, de todo eso que hemos hablado de que hemos estado haciendo en relación a las políticas públicas, a las políticas culturales, porque ahí estábamos denunciando cosas que hoy vemos que siguen ocurriendo, que siguen pasando, que siguen generando precariedades en los trabajadores y trabajadoras de la cultura y que se siguen sin solucionar. O sea, nosotros matamos el festival antes de que muriera por sí mismo, pero el dispositivo de utilizar un evento o utilizar otro tipo de formatos, que al final es lo que nos interesa también, o sea, ser capaces de hacer algo multiformato, ¿no? Es decir, que una conferencia pueda ser también un texto en un libro colectivo, pero al mismo tiempo pueda ser un vídeo y un taller, pues eso seguimos operando en diferentes contextos, ¿no? Es decir, es utilizar diferentes formatos tradicionales, si queremos llamarlo, pero que en su mezcla y en su unión generan un evento, un acontecimiento nuevo o diferente, no sé si nuevo es la palabra, diferente, que permiten hacer el último momento que siempre le hemos dedicado al festival, que es el de la documentación del proceso, el de la comunicación pública, o sea, que hay una responsabilidad con respecto a ese proceso de investigación, ¿no? Tradicionalmente el proceso de investigación se preocupa mucho de la investigación propiamente dicha, de datos, autores, etcétera, de elaborar el discurso, pero escasamente de comunicarlo, de hacerlo público o de hacerlo compartido, cuando a lo mejor esta parte del proceso se ha hecho con recursos públicos, becas, etcétera, ¿no? Para nosotros entendíamos que aunque fuera extenuante, el proceso de comunicación pública y el proceso de poner todos los materiales en la red, de organizar todo ese tipo de documentación y de materiales, era casi como una responsabilidad ética con los recursos y con los procesos. Luego se ha conectado que es una realidad lógica y una lógica que se conecta mucho con procesos de la cultura libre o del software libre o de otros ámbitos que entienden esta ética a la hora del conocimiento abierto, ¿no? O sea, que eso en ese sentido hemos ido todo el rato aprendiendo, desaprendiendo, haciendo y rehaciendo, ¿no? No habíamos Sí, pensado nunca, bueno, al menos creo que no lo hemos pensado nunca no lo hemos anunciado nunca. enunciado con las palabras de laboratorio ciudadano, pero sí. Sí, era un espacio de aprendizaje para nosotros. O sea, que cuando se elegía el tema de cada año del festival era un proceso muy intenso de aprendizaje, aunque ya tuviéramos nociones del tema, lo que sea, era un proceso muy intenso de aprendizaje y eso era muy valioso para nosotros. O sea, eso es algo para lo que yo creo que deberíamos, bueno, encontramos reemplazo, pero lo bueno del festival también es que nos permitía trabajar a todos juntos. Ahora
estamos en muchos proyectos en los que Pedro está con una cosa, yo estoy con otra y no encontramos los momentos comunes, ¿no? Y esto mismo que estamos diciendo aquí, probablemente no se lo hayamos dicho nunca a nadie en una mesa de negociación porque es que ni siquiera te han escuchado. O sea, tú le hablas o le hablábamos en ese momento a diferentes políticos responsables y tal de instituciones y no te escuchaban y sobre todo ellos estaban pensando en yo tengo para darle a Hacemos 98 6.000 euros o tengo 10.000 o tengo 4.000. Si se quejan mucho, pues a lo mejor le damos 2.000 euros más, ¿no? Pero no hay... Y eso es lo que falta, es decir, la falta real de interlocutores válidos dentro de las instituciones que entiendan los procesos culturales como nosotros los entendemos, existe y es una realidad y no ha cambiado. Es decir, no es algo que haya cambiado mucho. Entonces es más por esa falta de diálogo que por una explicación. Porque podría haber habido motivos, ¿no? Es decir, hubiera estado bien incluso que hubiera habido motivos casi que políticos, ¿no? De decir, oye, es que estáis tratando temas que no nos parecen bien y tal, pero es que ni siquiera han llegado a escuchar lo que estábamos diciendo, lo que estábamos haciendo, como para tener una opinión formada para decir, no apoyamos Hacemos 98, ¿no? Y hemos pasado de ser un espacio de creación de nuestros propios contenidos, ¿no? En el que recibe fondos a partir de nuestras propuestas, a hacer una entidad que provee de servicios con esas mismas temáticas, ¿no? Con ese capital simbólico que hemos tenido de los últimos años, a entidades que pudieran pagar ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, y ahí hay una variedad importante, desde instituciones educativas que te llaman para hacer proyectos o procesos de facilitación en torno a la educación expandida o en torno a la educación mediática, a procesos más de asesoramiento, de consultoría con entidades públicas, luego a proyectos de pura mediación entre activistas, instituciones, fundaciones, etcétera. Es decir, que de alguna manera lo que venimos haciendo desde que el festival ya no es el norte que nos tiene ahí como que puestos todos hacia un mismo sitio, es desarrollar todo lo que en el festival veníamos haciendo, ampliarlo, aumentarlo y ser capaz de hacerlo para otros, ¿no? Que de alguna manera también es una cosa que a principio y a día de hoy yo creo nos sigue costando, ¿no? El hecho de saber que al final estás trabajando para otro y no es tu propio proyecto, o qué marca te deja el que trabajes con según qué gente para tu propio proyecto, ¿no? El anhelo de construir algo que sustituya al festival está ahí, pero está ahí también de manera tranquila, ¿no? Es decir, no hay una presión, no tenemos una presión autoimpuesta de tener que dar una respuesta a esa imagen de qué es lo que... Porque sí que es curioso que en este periodo de 2 años mucha gente ha pensado que como no hacíamos festival ya no existíamos, o mucha gente también no se ha dado cuenta de que durante los años de festival realmente lo que nos hacía vivir no era el festival, sino eran este otro tipo de trabajos, ¿no? O sea, lo único que hemos es desactivado el foco más reluciente y ahora vemos un poco que hay otro tipo de cosas que van creciendo, algunas emergen, otras se caen, otras son procesos y sobre todo que es una cosa que nos caracteriza constantemente y si esta entrevista la pudiéramos hacer dentro de 10 años lo volveríamos a decir, que es la mutabilidad, ¿no? Es decir, vamos cambiando y adaptándonos a los propios procesos con los que vivimos, ¿no? Es decir, que no es un drama para nada que las cosas vayan cambiando. En realidad, la relación que ha tenido Hacemos 98 con la universidad, o sea, como Hacemos 98 con la universidad, no los miembros de Hacemos 98, con la universidad, que todos somos licenciados, todos hemos pasado por la universidad, todos hemos
tenido incluso nuestro afán investigador dentro de tal, pero ha sido una relación casi que de sordera. Es decir, la universidad nunca ha escuchado nada de lo que hacíamos, la universidad sobre todo local, y nosotros quizás no hemos dedicado ningún esfuerzo a que en la universidad se introdujeran cosas de las que estábamos haciendo. Lo digo por intentar no ser solo como que la culpa lo tienen los demás, ¿no? Lo hemos intentado, de hecho, por ejemplo, la mediateca de todos estos años de proyecciones de materiales que se han proyectado en el Festival C98, se la donamos a la Facultad de Comunicación, pero no sabemos realmente qué ocurre con eso, ¿no? Es decir, que la donamos, es como, muy bien, aquí tenemos muchas cajas de producciones audiovisuales que no están en el mercado porque son, la mayoría de ellos, producciones amateur o producciones semiprofesionales de toda Europa, pero no sabemos realmente si eso está catalogado, si eso ha tenido algún recorrido o si simplemente ha terminado en el cubo de la basura, ¿no? A ese nivel de sordera me refiero, ¿no? Es decir, no hemos tenido nunca un interlocutor válido, pero ni siquiera interesado, porque en la universidad, al menos en las españolas, no son capaces de entender que no queremos hacer carrera universitaria. Es decir, o que dentro de las lógicas de la carrera universitaria, como no se permite lo colectivo, no somos interesantes. Y de hecho, miembros de CEMOS 98 que sí han querido hacer esa carrera universitaria en esas generaciones anteriores, han tenido que desconectar de CEMOS 98 por interés propio o por decisión propia, y luego sí han podido hacer la carrera universitaria apelando a CEMOS 98 de manera muy correcta y muy bien, pero te queda siempre esa sensación de ser objeto de estudio, porque es verdad que las universidades en los últimos, no sé, 3, 4 años, pues muchas investigaciones vienen a preguntarte cosas, eres objeto o sujeto de estudio, pero no puedes ser investigador desde fuera, ¿no? Ni interlocutor, por tanto, a un nivel, ya siquiera imagínate lo que sería poder decir, oye, pues quizás para el alumnado de la Universidad de Sevilla sería interesante que CEMOS 98 impartiera un curso o una asignatura sobre algo, ¿no? Eso ya es como impensable porque no está en la lógica de guerra, civilismo constante que hay dentro de los departamentos, etcétera, ¿no? Entonces a nosotros para nada nos ha interesado la carrera académica, creo, ¿no? Bueno, no sé si personalmente a los que ahora mismo estamos no nos ha interesado como tener una carrera universitaria. Evidentemente es algo que está ahí porque otros amigos lo hacen y no deja de ser interesante que la universidad siga enterándose de este tipo de cosas, pero como colectivo es verdad que no hemos tenido eso. Con la única universidad con la que sí hemos tenido una relación, sí, es con la Universidad Internacional de Andalucía, con la que sí que hemos tenido una relación y la mantenemos, que ha sido ha sido una entidad muy importante. Sí, esa ha sido una universidad muy importante. Pero es que es una universidad sin alumnos, entonces... Claro, una universidad de otro cuño, muy distinta. Yo creo que la principal dificultad que ha tenido CEMOS 98 con la academia, la relación con la academia, es la misma dificultad que tiene la relación con el espacio, con los gobiernos públicos y tal, que es muy difícil, o sea, con la institucionalidad en realidad, la dificultad que encuentra CEMOS 98 es con la institucionalidad, porque las instituciones por un lado necesitan autolegitimarse constantemente, o sea, necesitan como decir que son la única forma de hacer las cosas, ¿no? Esta es la única forma de aprender las cosas, esta es la única forma de gestionar lo público. Y CEMOS 98 siempre yo creo que una de las cosas que caracteriza de alguna manera a CEMOS es su voluntad de atravesar el conocimiento de la academia, que no queremos destruir, pero que queremos atravesar con otras cosas y con otros saberes y ponerlo en relación con otros conocimientos, con otras formas de entender el mundo. Entonces creo que el problema de comprensión que tiene el gobierno local de lo que es el Festival de CEMOS 98 tiene un paralelismo con el problema de comprensión que tiene la academia de lo que es CEMOS 98, porque al final su incomprensión es porque no saben salirse del cuadrado de la industria del cine, la industria de la música, y no saben atravesarlo ¿Eres investigador o eres...? Claro, o sea, necesitan saber
qué es lo que podemos hacer nosotros. Y luego, por otra parte, yo creo que lo ha apuntado Pedro también, otro de los problemas que hemos tenido con la academia es que, bueno, no con la academia en general, sino con el modelo de la academia, que es que cada 2 o 3 semanas recibimos mails pidiendo que participemos en investigaciones de doctorando, de personas que están haciendo el doctorado, y no nos importa hacerlo, pero por un lado es un gasto de tiempo que no sabemos cómo revierte de alguna manera nuestra práctica habitual, y por otra parte es un conocimiento que nosotros, o sea, que todos lo licenciamos con licencias libres, pero que de alguna manera se cerca, en cuanto lo transmitimos se cerca, porque cuando terminan la tesis ya no podemos tener acceso a eso, ya no podemos volver a encontrar ese conocimiento que nosotros hemos liberado, se privatiza automáticamente entre los muros de la institución. Cuando se lo dices a alguien que te está preguntando... Se enfada mucho. Se enfada. Se enfada, a veces, no siempre. A nosotros nos interesa más entender las competencias como competencias que debe adquirir la ciudadanía, que no como las entiende el sistema educativo de cómo enseñar a los trabajadores del futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro concepto de educación bebe mucho de la educación informal o de los procesos informales en torno a la educación, pero también apela directamente a otros procesos que se producen dentro del ámbito formal de la educación, como puede ser el trabajo por proyectos, como puede ser las metodologías activas o todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, para nosotros educación expandida es como una especie como de concepto muy polisémico que nos permite operar en diferentes ámbitos, ¿no? Nos permite usarlo en un contexto activista, pero nos permite también usarlo en un contexto institucional para llamar la atención de que hay que hablar de la educación y de la educación en torno a los medios desde otra lógica que la habitual de yo te voy a enseñar cómo funcionan los medios, ¿no? Yo creo que hay una lógica ahí como muy interesante ahora mismo con el tema de fake news, cómo parece que los medios de comunicación se han caído del caballo, se han caído del guindo y han dicho hemos entendido que hay noticias de mentiras, ¿no? Como si hubiera de verdad, que la pregunta también es un poco como hay noticias, existen noticias de verdad, pero bueno, hemos entendido que hay noticias de mentira. Nos vamos a dedicar a deciros cuáles son las noticias de mentira, ¿no? O sea, entra de nuevo una nueva lógica en la que el medio de comunicación es quien tiene el poder para decirte qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, ¿no? Entonces, es un proceso un poco perverso, evidentemente es importante los procesos de información, pero toda esta corriente ahora de caza mentiras o de caza bulos está cayendo de nuevo en las lógicas de no empoderar o no ser capaz de entender que la ciudadanía puede ser activa, sino es como sígueme a mí, que yo soy el cazabulos y te voy a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese marasmo de torrente de cosas diferentes en los que entran, pues yo qué sé, desde los GIF animados a las series de televisión, es donde intentamos introducir al menos un pensamiento crítico, ¿no? O sea, que de alguna manera a lo que apelamos no es para nada a un aprendizaje instrumental de la tecnología, sino a un uso de entender que las herramientas audiovisuales, digitales o de cualquier otro tipo pueden tener o deben tener un acercamiento, un aprendizaje crítico, ¿no? Sí, en relación a dispositivos concretos, que es un poco también creo que es donde iba tu pregunta, sí que es verdad que el festival, para poder llevar a cabo esa labor de mediación, ha pensado siempre, y desde el festival lo hemos ido luego pensándolo también, en cómo articular o cómo generar espacios concretos o dispositivos, que es la palabra que has usado tú, dispositivos concretos que permitieran esa mediación, ¿no? Entonces uno de ellos, por ejemplo, que creo que es uno de los primeros así como que fuimos conscientes de que era una herramienta bastante potente más allá del festival, es el código fuente audiovisual. El código fuente audiovisual es una herramienta que hemos aplicado en muchos contextos y de muchas formas. De hecho, es una tarea incluso que le planteamos en cursos de formación que hacemos con profesorado
para introducirnos en las lógicas de la educación mediática. Pero básicamente lo que te hace es una pregunta de ¿serías capaz de contar la historia de tu vida utilizando 5 vídeos o 5 fragmentos de películas, videoclips, series de televisión, o ya introduces otros objetos culturales, ¿no? Poemas, libros, canciones? Es decir, es como poner de alguna manera o revelar que evidentemente estamos compuestos de un código biológico, tal, no sé qué, que es compartible, y que si te vas a teorías en torno al plagiarismo y la importancia que tiene la copia y tal en el ámbito biológico, pues es mayor, pero también hay un código cultural que se comparte y sobre todo hay un código cultural que se remezcla, ¿no? Entonces entender que la lógica de nuestro código cultural o de nuestra dieta mediática, si quieres entenderlo así, todos tenemos una y todas las personas al fin y al cabo también tenemos una forma de contarlo, ¿no? Entonces esto surgió un poco de alguna manera como para dar una solución, para hacer una propuesta de mostrar la cultura audiovisual de personas que nos interesaban, ¿no? Por ejemplo, una persona de las primeras personas que lo hicieron y que ahora mismo es una persona yo creo que clave al menos en el activismo audiovisual de este país, que es Alberto González, ¿no? Querido Antonio, pues le propusimos decir cuál es tu código fuente de tu humor, cuáles son los vídeos que te hacen a ti reír. Entonces, claro, él hizo una especie de como de propuesta personal de cómo entendía el humor. O otra persona muy importante en este contexto del activismo audiovisual, que es Toni Serra, ¿no? Es decir, que Toni Serra, preguntarle cuál es tu código fuente para desvelar las fronteras o para hackear el velo, pues nos parecía también como que estaba dentro de su práctica, porque él siempre ha trabajado así, pero que nos parecía como interesante plantearlo así, ¿no? Entonces, es una herramienta de mediación muy potente, es un formato escénico, porque lo que obligas a la persona es que se enfrente a una escena con una pantalla, con un proyector y ante una audiencia, pero al mismo tiempo también es una herramienta de relación entre personas. En ese sentido, otro dispositivo similar porque está acotado de alguna manera, que también estamos trabajando y que últimamente estamos potenciando muchísimo, es la mezcla que hemos hecho de hackathon y campamento, ¿no? Que es lo que hemos llamado Hackcamp. Hackcamp entendido como que somos capaces de hackear los procesos tradicionales de construcción de talleres, en los que al final el taller es algo en el que a todo lo que sea una reunión de varias personas y una hable se le llama taller, pero en realidad se pierde la lógica del taller del hacer, ¿no? Del hacer juntos. Y por otro lado, la idea de campamento, de esa intensidad de 2-3 días en los que pones a trabajar a una serie de gente para solucionar un reto concreto, ¿no? Entonces, este formato que surgió en la última edición del festival y que luego hemos desarrollado en los últimos años en diferentes contextos y con diferentes ramificaciones, ¿no? Unas 3-4 veces, pues también te permite decir, oye, cuando hablamos de educación expandida, no estamos hablando solo de la teoría de una educación más democrática, etcétera, etcétera, sino que también la hacemos tangible en un proceso de facilitación en el que una serie de gente se reúne en torno a una serie de retos o mesas de trabajo y tienen que presentar al tercer día, en este caso la última vez que lo hemos hecho, por ejemplo, un prototipo de cómo solucionar ese reto. Eso nos ha llevado a hacer cosas tan potentes como el Commons Poly, ¿no? Que una vez hecho eso se genera un primer prototipo que luego se mejora, se hacen diferentes versiones, o otro tipo de prototipos que no han llegado a ningún sitio, ¿no? Entonces eso sí que nos parece como una especie como de taller de prototipado, taller de diseño, como queramos llamarlo. O sea, normalmente cuando llamamos a las cosas no nos gusta llamarla como desde la lógica lo que es y lo que no es, sino que usamos una serie de cosas que se conectan con otras prácticas y a partir de ahí desarrollar ese dispositivo pues no sé, es como productivo de alguna manera, es un dispositivo bastante productivo de conocimiento, pero en el que están todas esas lógicas de mediación que decía Lucas, ¿no? Es decir, son procesos de educación, pero al mismo tiempo son procesos en los que la documentación de los procesos son importantes.
en las que la mediación de facilitadoras y facilitadores es crucial para entender el desarrollo de la metodología, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera, ¿no? Es decir, el festival ha ido derivando en una serie de dispositivos que no sé si hay alguno más. Bueno, quizás, pensándolo ahora que he dicho la palabra documentación, dentro de esa lógica, para nosotros documentar los procesos, también pensamos que es una forma muy... O sea, que entra dentro de... Al fin y al cabo todo pivota sobre lo mismo, ¿no? Pero el hacer hincapié en que los procesos de documentación de, por ejemplo, eventos, o que los procesos de documentación de procesos de aprendizaje son también importantes, es decir, hacer entrevistas, recoger todo lo que se produce, hacer ordenación de los materiales, relatorías y tal, forman parte de una lógica que también nosotros intentamos introducir en todo lo que hacemos, o que incluso hemos hecho para otros, ¿no? Es decir, también esto es interesante porque es entender que decir, oye, tenemos una forma de entender la documentación de una asamblea que no es simplemente poner una cámara y ya y lo que se escuche, sino que implica todo un relato en torno a ese evento o a ese acontecimiento, ¿no? O sea, no lo sabemos. Yo no sé, te lo juro, no sé qué responderte a esto. Pues no sé, yo creo que nos mantiene por un lado que no hemos perdido de momento, aunque nos pese a veces mucho esto, pero no hemos perdido esta capacidad, o podamos llamarlo enfermedad de la curiosidad, ¿no? Es decir, no hemos perdido esa intención de estar aprendiendo cosas nuevas, sea por propia supervivencia, pero no creo que sea solo por supervivencia, sino porque realmente nos ha interesado seguir aprendiendo. Y luego lo que es realmente, o sea, esto de la curiosidad es como la llama esa que está ahí que te mantiene y tal, pero sobre todo yo creo que lo que nos ha mantenido durante todos estos años es un respeto bastante grande hacia nosotros como personas, ¿no? Un respeto que se ha ido construyendo con el tiempo y un amor con H de entender que estar juntos en esto es también una forma de vivir juntos en este tipo de procesos y de habitar, por eso lo de la H, de una forma CEMOS 98, pero eso no está para nada exento de mogollón de conflictos, de bajón, de problemas personales o de lógicas que a veces van en contra de lo que realmente estás diciendo o de lo que piensas, ¿no? Probablemente lo que nos ha mantenido es también un instinto de supervivencia, ¿no? Es decir, al final no deja de ser, no es nuestra actividad secundaria ser activistas, sino que vivimos de este tipo de procesos y de este tipo de cosas. Entonces, en esa compleja diatriba de entender que esto es un proceso de trabajo, que te construyes tú a ti mismo, pues es en la que hemos estado luchando y la que hemos como si estuviéramos ahora mismo en un lugar en la que estamos cada día como luchando por seguir creciendo, o al menos creciendo como personas, me refiero, no como colectivo, y el seguir compartiendo, ¿no? Es decir, que en ese sentido, no sé, yo como lo hablo desde como de buena primera, pienso en el peso específico de estar desde el principio, ¿no? Desde que sí era una actividad secundaria y en la que luego se convirtió en una actividad profesional, luego se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Prácticamente nuestra vida, ¿no? Prácticamente sí, nuestra vida. No sé si eso es positivo o no, pero... Yo creo que nos mantenemos bastante mutuamente, o sea, los unos a los otros aquí dentro de CEMOS. Y creo que también, tú lo has sugerido, nos mantiene una cierta inercia al final. O sea, hay una inercia ya generada que tiene sus puntos positivos, que tiene una historia, tiene su reconocimiento, tiene unos productos que ha producido a lo largo de los años, 6, 7 libros, no sé cuántos cortos, no sé qué, no sé cuántos. O sea, como muchos materiales, eso es
Eso es uno de los motivos que siempre está como empujando a seguir. Yo estaré contento en CEMO siempre que CEMO sea una herramienta para tratar de traducir el contexto en el que vivimos realmente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nunca hemos querido ser grandes. Nuestro objetivo no es ser 30 personas trabajando en torno a esto, sino ser capaces de ser sostenibles, porque si eres grande, para construir algo grande tienes que ser bastante más inflexible, ¿no? Entonces, creo que ser pequeños nos ha permitido poder siempre ser flexibles a los cambios, ser capaces de escuchar y de entender. Y para mí sería un riesgo que CEMO 98 dejara de escuchar ese contexto y verse afectado por él. O sea, que no sería tanto como crecer, sino poder ser estables, ¿no? This screen shows all there is, the real. Every image of the world at the same time blended in this frame. The most accurate possible picture of the world. But humans have very limited perception. That is why you won't be able to see anything. The Real tagging tool is here to help you, and you can use it to see what's real, filtering out all other theories and other perspectives. Please, go ahead. Let's try it. Okay, so if you mark profit, neoliberalism and nationalism, this is what you get. A recipe for disaster. Let's try again. Alright, denial plus overproduction plus stupidity. Well, this results in climate change. Let's do it again. Let's see if you are luckier this time. Broadcasting, industries, culture. This results in the 20th century definition of cultural production in an economic market, including different sectors such as cinema, music or television, among others. Culture, community, critical thinking. Congratulations, this is the first time someone has marked critical thinking. Let me offer a detailed explanation. Critical thinking is an attitude by which someone doesn't accept all arguments and conclusions they are exposed to, but rather questions such arguments and conclusions. Let's picture critical thinking as this flame. Since fire was discovered by the caveman, it has been one of the most important tools for humanity. Throughout history, fire has been considered both dangerous and enlightening. Indeed, during Romanticism, fire symbolised the overwhelming passion of an individual author. Now, this flame means something different. Around the flame of critical thinking, communities gather to transform reality. Collective action has developed new definitions of culture, making more things visible and possible in society. You can now find this new fire of culture in many different places all at the same time. Looking at new narratives that challenge power, for example, like the giant yellow duck in Belgrade, or the platform against evictions in Spain. Looking for new institutional actors such as the Deputy Collective Mayor of Messina, developing strong movements for human rights as We Are Here, and building municipal platforms to reclaim the right to the city. And do you know what's best? These movements are using the tools of collective intelligence to change the international landscape. Don't accept predefined lists. Culture helps you build the world you want to see, and democracy needs your imagination.